Estamos hoy aquí reunidos para hablar del libro que recientemente ha publicado Miguel Ángel Castro Merino en octubre de 2023, titulado La carne espíritu, terapia filosófica y ejercicios espirituales. Y al respecto de este libro que acaba de salir, vamos a hacerle pues una serie de preguntas, ¿no? Para invitar a los potenciales lectores a su lectura, precisamente. Bueno, la primera de ellas es ¿por qué ejercicios espirituales? ¿No? ¿Por qué has reivindicado ese rótulo, esa expresión? Bueno, pues hace mucho tiempo, cuando tenía 17, 18 años, pues hace mucho tiempo, pues entré en contacto con ciertas formas de religiosidad, de espiritualidad, que se llamaba así, muy preocupadas por esa conciencia pues un tanto universal, cósmica, y una de ellas fue el cristianismo, ¿no? A través de, bueno, pues de una participación ahí en una orden religiosa, y allí teníamos mucho contacto con las tradiciones taoístas, budistas, de lecturas de libros como El canto del pájaro, de un jesuita que estaba a mitad entre budista, zen y cristiano. El canto del pájaro incluso inspira pues parte de la portada esta, porque siempre me marcó muchísimo, me lo regaló ese libro un gran amigo, y lo tengo por aquí, ¿no? Y ejercicios espirituales más adelante, pues porque cuando lees a Pierre Hadot, filosofía antigua y ejercicios espirituales, veo que la conexión con las escuelas filosóficas de los estoicos, escépticos, cínicos, se pueden retomar perfectamente desde una lectura de espiritualidad en sentido materialista, si cabe así hablar, ¿no? Porque es una forma de vivir la vida, no así al azar, sino desde una tradición que viene pues en la historia, cada una tiene su origen, y eso significa que hay formas distintas de vivir la filosofía, ¿no? Y entonces la filosofía no es solo pues una forma, digamos, disciplinaria, académica, sino también es una forma de vivir, un arte de vivir. Podríamos decir que el libro, por ejemplo, Hermenéutica del sujeto, de Foucault, trata bastante pues estas escuelas y la espiritualidad, en ese sentido. Entonces, visto pues eso, que haces una especie de inversión teológica, podríamos decir, del término ejercicios espirituales, ¿no? Reivindicándolo desde otra perspectiva, ¿no? Y de ahí el título, precisamente, La carne espíritu, ¿no? En el libro se van tocando una serie de autores, Lao Tse, Buda, Diógenes, Aristóteles, Pirrón, Epicuro, un largo etcétera, hasta llegar a autores del presente, de los cuales de algunos hablaremos ahora. Y siempre el esquema es un poco el mismo en cada capítulo. Se hace una semblanza de su vida, una semblanza de su obra, y bueno, pues se toman, obviamente no se puede agotar la obra de estos autores en un puñado de páginas, pero tomas una serie de referencias, una serie de hilos, pues para proponer una serie de meditaciones, de ejercicios espirituales a partir de esos autores. Al respecto, he de decir que a mí, tras su lectura, me ha sorprendido mucho, en un principio, pues una reivindicación de muchos autores de la filosofía oriental, desde, pues qué sé yo, Lao Tse, Buda, el Tao Te Ching, todos ellos. Entonces, bueno, Sí. ¿por qué están aquí dentro? Sí, como te decía antes, cuando tenía esa conciencia así juvenil, ¿no? Un poco reivindicando a Hermann Hesse. A mí Hermann Hesse, su obra Siddhartha, Narciso y el mundo, me marcaron muchísimo en la adolescencia, ¿no? Y creo que es una de las formas de reivindicar la juvenilidad del espíritu, por así hablarlo. Me remito al budismo, al taoísmo, pues porque leyendo a Alan Watts, que es un autor que fue presbítero anglicano, luego se cambió a las filosofías orientales, tienen muchísimo que aportar. De hecho, si leemos libros que tengo aquí en la biblioteca, como La unión de Heráclito con Buda, hay una gran convergencia en lo que tiene del estudio de la impermanencia, de la no vinculación, de la vida tomada como el río, ¿no? Que fluye constantemente en esas aguas que cuando uno se mete deja de ser también uno mismo. Entonces, lejos de pensar que el budismo no tiene mucho que decir, yo creo que el budismo, ahí tengo muchísimos filósofas, como puede ser Pema Chodron y otras, hay una racionalidad de estas corrientes que se pueden perfectamente trasladar a, bueno, pues a corrientes filosóficas actuales, a un sistema actual, ¿no? Entonces, ¿por qué desprestigiar esa gran
lectura fenomenológica, por ejemplo, del dolor, del sufrimiento existencial, cuando ellos mismos, la primera noble verdad del budismo es que la vida es dolor, ¿no? Por ejemplo. Luego, aparte de los autores que vas tratando otros autores, pues bueno, de Aristóteles, Platón, quiero decir, también aparece pues todos los Epicuro, los epicúreos, los estoicos, etcétera, pero me voy a centrar quizás en los que sean más novedosos, ¿no? Que al lector le puedan, o por lo menos a mí, más me han sorprendido. Y es una reivindicación que haces de una serie de psicólogos, ¿no? Trayéndolos, por así decir, de vuelta al campo de la filosofía, aunque algunos de ellos, cuyos nombres ahora diremos, pues ya estaban al tanto de esa conexión de la filosofía con la psicología en la vertiente esa de medicina del alma, ¿no? Por así decir, que también ha tenido siempre tradicionalmente la filosofía, ¿no? Uno de ellos, que es uno de tus maestros, es Skinner. Sí. Como cuando leemos a los filósofos, incluso a Skinner como filósofo, nos puede dar la idea de que este mundo es apresable desde una perspectiva, por ejemplo, ¿no? En plan orteliano, ¿no? Pero contemplar el mundo y su versatilidad, la pluralidad, ¿no? Se puede enfocar desde muchas perspectivas. Una de ellas puede ser la de Skinner, que cuando estudia el comportamiento, ahí viene una de las citas suyas, cuando estableces conexión entre el comportamiento y las circunstancias, pues ves que hay una cierta línea causal entre nuestro comportamiento y el contexto, por ejemplo. Esa lectura, por eso he metido aquí a Skinner, tiene una plena vigencia a la hora de examinar tu comportamiento. Por ejemplo, Ignacio Loyola decía que había que hacer el examen de conciencia en los ejercicios espirituales que están por ahí. ¿Qué mejor examen de conciencia que en vez de estudiar la conciencia es ver en qué instituciones, en qué contextos estás? Porque una de las cosas que yo creo que es más fundamental es ensayar hasta qué punto, de lo que hemos hablado estos días, el yo es una originalidad que surge así en un contexto biológico y no es más bien pues una suerte de locus, de un punto que está pues en contacto, contingencia, con muchas otras otras circunstancias, ¿no? De ahí creo que hay que desilvanar muchos hilos para entendernos, puesto que si no entendemos eso, donde estamos, es imposible llegar a un conocimiento, ¿no? Otro psicólogo, ¿no? que reivindicas y que aparece aquí como una propuesta para hacer ejercicios espirituales con su obra es Albert Ellis. Albert Ellis, tuve contacto con él cuando en la Facultad de Psicología apenas se nos citó. Entonces yo me pasaba pues unas horas de lectura en la biblioteca de psicología y de repente me leo un libro de Mahoney que no tiene que ver propiamente con Ellis, aunque es un psicólogo cognitivo, y empiezo a decir, anda, pues aquí hay un filón de filosofía. Es más, a la hora yo me iba orientando hacia el gabinete o el consultorio psicológico, de psicología, por la formación de la carrera de psicología. En ese momento que leí ideas inadecuadas que me recordaba muchísimo a Spinoza, a Kant, yo creo que no es que sea una especie de revelación en mí, ¿no? Pero sí vi la potencia que tenía el estudio de las ideas erróneas en mi propia conducta y luego, si me dedicaba a la tarea educativa, pues ejercerlas con los alumnos. En una edad muy compleja, que es la adolescencia, en la cual, bueno, imperan a veces más las hormonas que las ideas. Albert Ellis se metió a leer a los filósofos por sus graves problemas, digamos, emocionales, afectivos, y reivindica desde Nueva York, en su instituto, que ya falleció no hace mucho, pero sí hace ya unos años, reivindica la potencia de los griegos, el escepticismo, Sócrates, el epicureísmo, sobre todo el estoicismo de Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, aquí presente, que creo que pueden hacer bastante en una sociedad que es bastante irracional. Entonces, ya mismamente desde las materias que damos en el instituto, yo siempre estoy con estos autores, Albert Ellis, para que analicemos los pensamientos, cómo son a veces disfuncionales cuando nos quejamos de qué horroroso es la vida, cuando realmente es horroroso pero no lo aceptamos, ¿no? Entonces hay que hacer una crítica y filosofía.
Entonces decir que Albert Ellis para mí supone pues lo que él mismo dice, ¿no? Dice, siempre me he considerado más un filósofo que un psicólogo clínico. Y de hecho, cuando leía el Enquiridión o vamos, las pláticas de Epicteto, me acuerdo que me hice con todas las ediciones suyas y le iban a ver a Epicteto, que era un esclavo de Musonio Rufo, que a su vez era otro esclavo de otro, y este llenaba la plaza pública y se disponía a ver las irracionalidades de la gente, y luego veo que este hombre, Albert Ellis, pues también es lo que hacía en Nueva York, cuando intentaba a través de la razón, del debate socrático, hacer ver al alcohólico, a la persona que tenía depresión o a la persona que tropezaba siempre en relaciones de pareja conflictivas, hacerle ver qué estaba pasando. Desde ese punto de vista hay que reivindicar la racionalidad de la psicología, que muchas veces se tiñe de bata blanca para parecer científica y olvida su dimensión filosófica, que es, yo creo, impresionante la potencia que tiene. Eso bien claro está que decir que la filosofía puede vencer problemas, como dicen algunos, vamos a decirlo así, charlatanes por ahí, ¿no? Desde el cáncer, tengo aquí libros de Vence el cáncer de Amors, con un psiquiatra, un tal Siegel, que se puede vencer todo con el pensamiento positivo. Me parece que es totalmente infundado. Yo creo que hay que hacerlo pues analizando los pensamientos, y que ante una pérdida de nuestros padres, de nuestra pareja, o ante un divorcio, ahí no hay ni psicología ni filosofía. Es decir, que yo aquí creo que hay que reivindicar también la necesidad, no la necesidad, sino la realidad del sufrimiento. El sufrimiento está ahí, y por mucho... Otra cosa es que si tienes ciertas defensas y entiendes tu conducta, por ejemplo en el caso de Skinner, volviendo antes a Skinner, si tú solo estás con una persona y solo tienes esa persona que te refuerza, cuando fallece o cuando te deja, pues evidentemente te vienes abajo. Ahora bien, si tienes más refuerzos incompatibles con ese, puede hacer que tu conducta, no se venga tan a pique. Sin embargo, el dolor es irremediable ante una pérdida, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, señalar, ¿no?, antes de volver a hacerte la palabra, pues eso, que la reivindicación de esa dimensión de la filosofía como medicina del alma, ¿no?, un poco en la tradición de Feijóo del desengaño de errores comunes, pero también de ideas erróneas, ¿no?, por decirlo con ese rótulo que usan los psicólogos, ¿no? Y al respecto, pues no está de más leer si acaso una cita de las que encabeza el libro de Gustavo Bueno, donde dice lo siguiente: también aquí la filosofía académica debe seguir siendo, como en la tradición socrática y platónica, medicina del alma. Y esto lo decía Bueno en El papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es precisamente uno de sus primeros libros, publicado en el año 70, ¿no? Y una última pregunta que te haría es, para que cierres, ¿a quién va dirigido este libro? Este libro va destinado, yo creo, que a muchas personas que están incluso a profesores de filosofía, a gente de lo más común, ¿no?, al ciudadano medio, que quiere ver en la filosofía algo más que doxografía, y quiere llegar a la persona que le pueda ayudar de vez en cuando algún remedio para soportar el tedio de la existencia. Aquí está también Cioran, que por cierto es muy utilizado incluso en la consulta clínica de psicólogos terapéuticos sistémicos, como un tal Nardone, y les ponen así para cuando está el cliente deprimido, pues a Cioran, porque la potencia de Cioran es muy fuerte, aunque no sé qué, y Schopenhauer. Entonces va dirigido, al que se aproxima a la filosofía, no pidiendo el oro y el moro, ¿no?, sino viendo que hay una literatura muy accesible que nos puede ayudar. Y de hecho, yo aquí vienen un montón de libros que recomiendo, que son los que a mí me han acompañado pues durante muchos años en problemas serios de afectivos, en problemas de todo tipo, ¿no?, de toda índole, de la amistad, de problemas de todo tipo. Entonces, me alegra mucho que profesores, por ejemplo, que me mandan algún WhatsApp, una profesora de inglés, una ama de casa, una novelista, dice, oye, me está encantando tu libro porque realmente se entiende lo que se quiere decir. Y es una de las cosas que yo más a veces aborrezco y abomino, el que los profesores de filosofía o los que escriben
no se hagan entender. Yo creo que aquí puede estar mal bien, pero se entiende, ¿no?, lo que se dice. Entonces, pues al ciudadano medio, a cualquiera, ¿no?, que se acerque a leerlo, no creo yo que tenga una... Ella aprendería bastante, porque yo he aprendido bastante de mis maestros. Y aquí no están todos, claro. No obstante, ¿a ti te ha gustado el libro? ¿Qué piensas cuando lo has leído? Yo que... No, pues a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo porque claro, hay figuras que uno conoce más, porque ya ha tocado más con ellas, ¿no? Y entonces no le sorprenden, pero luego hay otras figuras, pues en particular a mí me han gustado mucho los capítulos, el de Jung, la reivindicación que haces del Jung con la figura del caballero, etcétera, me parece muy, muy interesante. También me gustó mucho el capítulo dedicado a Eric Fromm, el de Skinner, por supuesto, y el de Arbel Ellis, psicólogo que yo no conocía y que pues me ha resultado muy interesante y me ha llamado la atención pues para buscar algunas de sus obras y leerlas próximamente. Te dejo aquí algunas que tengo todas. Pues te tomo la palabra. Pues muy bien, ¿no? Pues muchas gracias. Pues nada, lo pueden ustedes encargar, editorial.didot, a través de internet o en diversas librerías.